Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hacer una renovación sencilla, fácil, rápida, express de este mueble. Quédate hasta el final y sin más preámbulo, empecemos. Primero hay que limpiar muy bien el mueble para quitarle la suciedad, el polvo o cualquier mugre que pueda tener. Para esto usamos un producto desengrasante. Para asegurarnos que quede bien limpio, tomamos un poco de acetona y se lo pasamos también. Como esta es la primera vez que pinto un mueble, solo me aventuré a hacerlo en los cajones. El siguiente paso sería lijarlo, pero sinceramente no hice eso. Ahora toca la imprimación. ¿Imprimir o no imprimir? Ese es el dilema. Yo opté por no hacerlo, porque el mueble es blanco y no me pareció necesario. Lo que sí tenía bien claro era cambiar estos tiradores por estos otros. Cuando los vi, me encantaron. Me parecieron frescos, naturales, un poco náuticos, perfectos para mi decoración de verano. Ahora, utilicé un rodillo como este. Para pintar, mi primera opción era comprar la pintura a la tiza o Shine Paint como se le conoce. Pero como tenía esta pintura blanca de pared, decidí probarla en el mueble. En un poco de pintura blanca le añadí unas gotas de esta pintura marrón y en otro poco de esta pintura negra con unas gotas de azul. Y empezamos la transformación. Así quedaron los cajones, con esa textura especial. Por eso lo filmé muy de cerca para que puedan apreciarlo. No le he echado ninguna clase de barniz, porque quién sabe hasta cuánto me dure esta decoración. Y eso de estar lijando, ¿qué creen? ¿Será indispensable barnizar? Déjame tu comentario. Este proyecto fue hecho muchos meses atrás, solo que no me animaba aún a hacer un canal de YouTube. Pero como verán, la pintura está intacta. No se le ha salido nada, no se ha descascarado, no se ha inflamado, no se ha inflado, etcétera. Ahora me pregunto, ¿podría usar la misma técnica para pintar todo un mueble? Pues la pintura a la tiza es un poco cara. En conclusión, estoy encantada con el resultado. Espero que a ustedes también les guste y los haya inspirado. ¿Vieron que con muy poco se hacen grandes cambios? Si te gustó el video, déjame tu manito arriba y suscríbete. Cuídate mucho y hasta la próxima. ¡Chao!